Habíamos adelantado anteriormente una problemática que no solamente se da aquí en la región, sino se extiende en todo el territorio argentino y tiene que ver con las dificultades que hay a la hora de poder acceder en primera instancia a un pedazo de tierra y en segunda, tercera, cuarta instancia lo que implica toda la edificación de una vivienda más o menos digna para poder contener a una familia adentro de ella. En ese sentido, aquí en la región, tanto en La Plata, Bariloche, Ensenada, estamos en una situación bastante conflictiva porque las tomas, los asentamientos van aumentando a medida que va creciendo la población y a medida también que va pasando el tiempo. Así que vamos a intentar un poco indagar en qué consiste esta problemática con Facu. Sí, y una situación que, como vos decís, es generalizada, pero que en La Plata encuentra una situación mucho más acuciante, mucho más preocupante, así lo evidencian las estadísticas que aparecen. En general tenemos las más viejitas por ahí, o unas de hace unos cuantos años, que son las del 2010, de la última encuesta general del INDEC, ¿no? la que se hace cada 10 años, y después mediciones o encuestas mucho más recientes, por ahí que no tienen una universal como si es la encuesta del INDEC, pero sí tenemos la de la Universidad Católica, que es una de referencia, y después también está la de Un Techo para mi País, que tiene un equipo de encuestadores bastante diseminado, bastante amplio, y que ha relevado, estos son las más recientes estadísticas, son de fines del año pasado, la presencia de 162 asentamientos en la región, esto quiere decir La Plata principalmente, pero también Berisso y Ensenada, con una población estimada de 30.000 personas. Así que tenemos en la región 30.000 personas viviendo en asentamientos. Vivir en asentamientos lo que implica es, digamos, zonas en términos urbanos precarias, con, digamos, un deficiente acceso a los servicios básicos. Esto es agua, electricidad, cañería, digamos, gas, por ejemplo. Y con cuestiones muy preocupantes respecto, por ejemplo, la recolección de residuos, que generan muchísimos problemas ambientales, el déficit también en lo que es el transporte público, una situación que está en crecimiento, así lo demuestran las estadísticas, o sea, cada vez más personas están en esta situación, y una ciudad donde esto está muy vinculado a lo que es el negocio inmobiliario, la intervención del Estado y también la falta de planificación estatal del crecimiento. La Plata es una ciudad que está creciendo muchísimo, no solo por una cuestión lógica del crecimiento demográfico, sino también por la llegada de muchísimos inmigrantes, tanto del interior del país como de los países de la región. Este tema, si bien es algo que está latente todo el tiempo y quizás muchas veces se pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, por decirlo de alguna manera, en los distintos medios de comunicación, tiene que ver un poco también porque en los últimos días se ha dado a conocer la situación de que se han tomado distintos terrenos aquí en la ciudad de La Plata, en distintos barrios. Y en ese sentido es que teníamos la intención, de poder charlar básicamente cuáles son las condiciones sociales, económicas, que llevan a distintas familias a acceder a un terreno de esta manera. Porque también hay que tratar de poner en cuestión el abordaje mediático que se le da a este tipo de situaciones cuando se dan a conocer. Por ejemplo, se conoce un asentamiento y indefectiblemente y de manera lineal los grandes medios que hacen es relacionarlo con delincuencia, relacionarlo con drogas, relacionarlo con cualquier tipo de acto ilícito para tratar de desacreditar en cierto modo ese acto y por supuesto dar pie y dar vía libre a lo que puede llegar a ser un posterior desalojo, que claramente los desalojos en su mayoría no se dan de una manera pacífica, sino que viene la policía y arrasa con todo lo construido. Sí, también con los negocios particulares, porque lo que se pone muchas veces en foco es que esto está organizado para negocios lucrativos en términos personales, de terrenos que se toman sobre pretexto de garantizar un derecho constitucional, que es el acceso a la vivienda, una vivienda digna, para después lotear esos terrenos y comercializarlos. Y es algo que no está solamente en boca de los grandes medios de comunicación del país, digamos, no es una cuestión solo de La Plata, pero bueno, como estamos circunscritos por ahí a esta región, lo focalizamos ahí, sino también por parte de la justicia. Por ejemplo, declaraciones muy recientes de Marcelo Romero, uno de los fiscales estrellas aquí de la ciudad, plantea esto claramente. El negocio que arretra dice: cuando las tomas son masivas, nunca son improvisadas ni espontáneas. Bueno, esto es lógico, siempre cualquier toma grande de terrenos hay una organización. Por detrás del tema es cuál es el objetivo de esa organización.
Todos los detalles están planificados y demás, con información calificada, y señala que esto está todo planificado por punteros políticos, o sea, gente que se acarrea por punteros. Esto no quiere decir que eso no haya existido, que no existan punteros vinculados por ahí a lo más tradicional de la política platense, que sí, muchas están detrás de este tipo de acciones. Con lo cual también esta estigmatización que se pone en foco cada vez que ocurre algún de este tipo de tomas. Y para saber cuál es la realidad, no hay más que ir ahí y ver cuál es la situación, y en su gran mayoría es gente que necesita esa tierra y que se expone a situaciones muy complejas, ¿no? De vivir a la intemperie, de vivir ante la posible, hasta la posibilidad constante de un desalojo brutal, en términos generales, por parte de la policía, como ocurrió en su momento con Abasto el año pasado, un caso que hace poquito también lo estuvimos tocando, con el tema que no avanza la adjudicación y el parcelamiento y la organización de esas tierras. Acá, por lo menos desde las perspectivas que intentamos desarrollar, tiene que ver un poco con indagar el porqué de cuando recorremos la ciudad o los distintos barrios periféricos de la región, nos encontramos con asentamientos. Y no tiene que ver tampoco con una opinión lineal que se genera en el sentido común dominante, por decirlo de alguna manera, en el cual, por ejemplo, vemos cuando un pibe roba o comete algún acto ilícito, enseguida lo primero que se pide, bueno, es la cárcel, ya conocemos el discurso. Pasa lo mismo con una toma de estas características, cuando dice, bueno, gente que toma tiene que ir a la cárcel, bueno, lo que sea. Y la cuestión de esto, bueno, preguntarnos por qué se accede o por qué se llega a esa situación. En ese sentido, la intención también acá es poder conocer cuáles son este tipo de experiencias que se dan aquí en la ciudad de La Plata y en la región. Y estamos en comunicación con Pablo González, es referente del Frente de Organizaciones de Lucha, que es un movimiento social donde tiene desarrollo y comienza a generar su construcción en base a las distintas problemáticas, como por ejemplo en este caso la habitacional. Así que ya saludamos a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. La consulta tiene que ver con esto. Bueno, ¿cuáles son las condiciones, en primera instancia, entendiendo el recorrido que puede llegar a tener un movimiento social que se ocupa en una de las aristas de la problemática habitacional para se llegue el momento de una toma de terrenos, de un asentamiento? ¿Cuáles son las condiciones en primera instancia que llevan a las personas a llevar a esa decisión? Mira, si tuvimos que recorrer un poco la situación de la ciudad de La Plata, nos tendríamos que remontar a lo que fue toda la política de explosión inmobiliaria que hubo a partir del gobierno del peronismo, y citar ejemplos concretos como el accionar de Building Tower, de Moragues, y diferentes empresas de construcción inmobiliaria en el caso urbano de la ciudad, que desarrollan una política de construcción que necesita de mano de obra. Entonces, si nosotros analizamos un poco la composición social de los barrios periféricos de la ciudad de La Plata, vamos a ver un montón de compañeros y compañeras que vienen de Bolivia y Paraguay, muchos de ellos a trabajar en el campo de la construcción. Entonces, hay una política de desarrollo inmobiliario en el casco urbano de la ciudad de La Plata y no hay una política habitacional para la gente que viene a laburar en la construcción de esos mega edificios del centro. Entonces, es un proceso que viene, por lo menos en las últimas 2 décadas, no sé, en la ciudad de La Plata, donde crece la especulación inmobiliaria en el casco urbano y crece la ocupación de tierras en la periferia. Entonces, porque básicamente necesitan donde vivir. No hay un plan habitacional para toda esa mano de obra que viene del exterior a vivir en la ciudad de La Plata. Como un factor, digamos. Otro factor tiene que ver con el doblamiento familiar, es decir, familias que están asentadas acá en los últimos 20 años, tienen hijos, crecen, necesitan una vivienda. Entonces, esos factores, además de la imposibilidad del acceso a la tierra, a la vivienda por los sectores más pauperizados, es un caldo de cultivo que lleva necesariamente al desarrollo de barrios de manera irregular, en principio, ¿no? Hay una especulación inmobiliaria que se puede ver no solamente en el casco urbano, sino en Sicardi y en varios lugares de la ciudad de La Plata, donde los loteos se disputan entre las tomas y los proyectos inmobiliarios, donde se da este fenómeno. Nosotros como movimiento empezamos a atender esa situación porque laburamos en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata y empezamos trabajando sobre determinadas regiones, determinadas zonas que se van desarrollando. De eso, la ciudad de La Plata crece hoy por hoy hacia el sur y hacia el este. Digamos, no puede crecer hacia el norte porque se toca con la zona sur de Capital Federal o el conurbano bonaerense en realidad. Entonces todo el desarrollo tiene que ver para el este de la ciudad y para el sur. Entonces, quien atiende como movimiento social problemáticas vinculadas con el trabajo, con la salud, con la educación
inevitablemente se topa con la problemática de la cuestión habitacional. Y en ese contexto, Facundo Suárez te saluda, ahí desarrollabas el rol del sector privado, el rol del sector público, fundamentalmente el municipio y también obviamente la provincia. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo articulan ellos este conflicto que aparece? En principio uno podría pensar que hay un montón de marcos legales, hablando a nivel municipal, provincial y nacional, Comisión Nacional de Tierras a nivel nacional, la Dirección de Tierras a nivel municipal, y después, no sé, desde catastro a nivel provincial, ¿no? Hay diferentes organismos que tienen injerencia en resolver esas políticas. Entonces, la actitud que han tenido siempre es desarrollar un marco legal que en muchos aspectos tiene un sentido progresivo, pero por el otro lado, cuando nosotros nos ponemos a pensar cuál es la política real que llevan adelante, es el desentendimiento. Podemos citar el caso del Alto de San Lorenzo, digamos, de pensar cómo el gobierno anterior al de Bruera, ¿no? El de Alac, inauguró sobre tierras que no estaban regularizadas barrios enteros. Gestionó poner el agua, por ejemplo, ¿no? En toda la región que va de calle 90 hasta 86 y de 22 hasta Puente de Fierro. Eso es una política, digamos. No regulariza, por lo tanto no tiene servicios esa tierra, pero en algún sentido habilita la ocupación. La Dirección de Tierra de la Municipalidad se ha dedicado de manera sistemática y dedicada, ¿no? O sea, un plan muy bien pensado a lavarse las manos. Por un lado, tuvieron agentes al frente de la dirección que eran parte de la especulación inmobiliaria formal, y por el otro lado acompañó cuanto pedido de desalojo hubo dando vuelta en la ciudad de La Plata. Y la provincia en realidad, según la gestión, está como más atenta a lotear en la medida en la que eso sea rentable. Entonces, resumiendo, la política del Estado, hay a nivel legislativo un montón de políticas progresivas, pero a nivel de la práctica concreta no acompañan, digamos, un proceso que en principio tiene que ser de regularizar terrenos ociosos para la construcción de viviendas. Digo, lo más progresivo en los últimos años es generar el Procrear, que es un crédito al cual solamente tienen acceso gente que labura en blanco y tiene determinado salario, digamos. La gente que hoy necesita, por las condiciones de vida, ¿no? Acceder a un pedazo de tierra, por lo general también está de una manera precarizada dentro de su trabajo, por lo tanto tampoco tiene acceso a ese beneficio mínimo de un crédito para poder construir su casa. Sí, y respecto, en otro orden del conflicto, ocurre independientemente de la estigmatización en la cual recaen generalmente los grandes medios de comunicación a las tomas de tierras aquí en la región, sí hay un conflicto hacia los que son las zonas residenciales aledañas en las tomas. ¿Cómo se maneja, cómo se puede plantear ese conflicto, cómo se puede plantear una discusión de cara hacia esos sectores también sociales, trabajadores, que cuando ven que se le ubica una toma al lado de su casa o en el barrio, tienen una posición contraria a eso? ¿Cómo se puede trabajar esa cuestión? ¿Cómo trabajarlo? Yo creo que generando... A ver, si uno piensa que en Altos de San Lorenzo hay lugares, tomas que se fueron desalojando porque se están proyectando country, seguramente la gente que paga una fortuna ese terreno no va a querer tener un paisaje de villa a su alrededor. Hay una cuestión de clase que define cuáles son los usos de la tierra, ¿no? Si la especulación inmobiliaria o planes sociales de vivienda. Esa es la línea que divide realmente, o sea, uno piensa en Parque Sicardi, al este de la ciudad de La Plata, y todas las tomas que se vienen haciendo con las comunidades paraguayas se acercan cada vez más a Parque Sicardi. Quienes ponen la alarma con respecto a eso son la gente que vive en los country o en los condominios. Creo que es una problemática que no se ve solamente en la problemática de tierra, sino como muchos sectores golpeados en la ciudad de La Plata y en los grandes centros urbanos del país no tienen acceso a la ciudad. Entonces es una discusión mucho más compleja que solamente pensar en esa división entre el country y la villa, entre el country y el barrio, entre el country y la toma. Entonces no es algo que se pueda solucionar pensando solamente en la dimensión habitacional. Un poco lo que viene pasando en el aeropuerto, donde hace ya varios años, tiene que ver con esta discusión. Hay una zona residencial muy importante y hacia uno se va acercando hacia Ruta 11, es todo un proceso se va habitando la tierra a partir de tomas. Entonces, no es algo que se pueda solucionar sin la intervención del Estado en términos de que los barrios que fueron ocupados, digamos, los terrenos fueron ocupados
y se hicieron barrios no tengan servicios, no tengan acceso a servicios públicos básicos, al recolector de basura, al colectivo, a salitas sanitarias. Es decir, que hay una discusión entre esos sectores que tiene que ver con la cuestión de clase y no se va a resolver solamente abordando el eje habitacional. Y por otro lado, para revalorizar un montón de zonas en la ciudad de La Plata, se necesita la intervención del Estado regularizando para tener acceso a servicios públicos. Y cuando ya está el asentamiento conformado y se comienzan a edificar estructuras de material, ¿cuál es la intervención del Estado en ese momento ya cuando directamente hay una casa como propiamente dicho, como las conocemos? ¿Cómo interviene el Estado en ese sentido? Nunca regularizando, por lo menos. O sea, que creo que es la gran falta del Estado, digamos. Al no regularizar, hay barrios que están construidos de punta a punta, el material, losa por todos lados, y no tienen gas, y no tienen agua, y no tienen corriente. Entonces, se sigue viendo en una forma, o sea, muy malos servicios. En aeropuerto, por ejemplo, hicimos un acuerdo, luego de una toma de tierras, hicimos un acuerdo entre la municipalidad, la Escribanía General de Gobierno, con el Banco Provincia para hacer una compra colectiva de terrenos, y el Estado tenía que garantizar la subvención interna, no la garantizó. Tenía que garantizar que APSA ponga el agua, no lo garantizó. Tenía que garantizar el acuerdo que hicimos con el ELAP para poner la luz, no lo hizo. Entonces, el rol del Estado hoy por hoy para llevar adelante la regularización, digamos, es casi nulo. O sea, interviene siempre que ese proceso de regularización dominial sobre la tierra genere renta, porque el sujeto de la regularización no es la vivienda social, ¿sí?, sino el terreno que puede entrar en el campo de la especulación inmobiliaria. Ya para ir cerrando, y una cosa que nos queda ahí en cuenta tiene que ver, bueno, ¿cuál es la importancia de la participación de los vecinos que se ven en esta situación a la hora de pensar de que el Estado brinde respuesta? ¿Cómo entienden ustedes la participación en primera instancia? Mira, lo puedo traducir a partir de un ejemplo. Cuando en el barrio del Molino, Aeropuerto, luego de que nosotros hiciéramos el acuerdo marco y empezáramos a pagar los terrenos, nos presentamos en APSA para que nos den la factibilidad. ¿Eso qué significa? Que dicen, cerca de tu casa pasa un caño, podemos ponerte agua. Ese trámite duró 2 años y APSA nunca lo dio. Los vecinos en asamblea, con una pala bizcachera, haciendo un hueco por debajo de la ruta, conectamos el agua para 160 familias. Eso no hubiera sido posible sin la organización colectiva. Pensar en que el acuerdo marco sea firmado por la municipalidad, Escribanía General de Gobierno, los titulares de la tierra y el Banco Provincia, no hubiera sido posible sin la movilización de los vecinos. Es decir, que la única forma de trascender la gran mayoría de problemáticas que tienen los vecinos y las vecinas en los barrios periféricos de la ciudad de La Plata es la organización colectiva. Es lo que nos demuestra la experiencia. Bien, Pablo, muchas gracias por la comunicación y seguramente más adelante estaremos siguiendo de cerca toda esta temática que tiene que ver con la falta de tierra y vivienda para la región. Bueno, muchas gracias a ustedes por poner este tema en la agenda y por convocarnos para poder aportar con nuestra palabra sobre eso. Chao, gracias. Escuchábamos entonces la palabra de Pablo González, es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha de La Plata y de Berisso, un poco también dando la visión y su perspectiva sobre la situación que hoy vemos aquí en la región sobre las tomas, asentamientos y demás. Una situación que tiende a empeorarse, sobre todo con el retiro del Estado, en este caso, en resolver la problemática, pero no es que es un retiro aséptico de esto no me corresponde o esta situación la desconozco, sino que la conocen claramente y cuando se interviene justamente en beneficiar a los emprendimientos inmobiliarios privados o en beneficiar a los intereses de las privadas concesionarias, en este caso de servicios públicos, como bien lo demostró. Servicios elementales de la condición humana que no son garantizados y que hay empresas que toman ese servicio pero no lo brindan en este caso. Así que hay una situación muy alarmante que está ocurriendo en la ciudad de La Plata y en los alrededores.